Muy bien, buenos días, alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy en el curso de geometría con el tema área de regiones poligonales. Ya vamos a una breve introducción, la cual nos dice que el problema de la determinación de áreas de regiones se remonta. Aquí hay que corregir esta palabra. La palabra no es remota, es remonta, ¿ya? Con una N entre la O y la T, ¿ya? Hay que corregir cuando transcriban su cuaderno. Se remonta a la antigüedad y surgió como producto de la actividad del hombre. Algunos de esos ejemplos serían medir terrenos, viviendas, y etcétera, y demás ejemplos. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos una región poligonal. Vamos a ver términos matemáticos. Dice, una región poligonal es la porción limitada por un polígono. Entonces tenemos un polígono, ya un triángulo, para ser más exactos, y dentro de él tenemos la región triangular. ¿Ya? La región triangular, puedes ver. Aquí también está este cuadrilátero. Todo lo que este, esté dentro de este polígono, ¿ya? Porque sus lados limitan. ¿Ya? Aquí tenemos todo lo que está dentro sería la región cuadrangular. Más adelante también vamos a ver cómo se podría decir o cómo se resume. ¿Ya? Aquí, área. Dice, es la medida de una región poligonal. ¿Ya? Medida de una región poligonal expresados en unidades cuadradas. Entonces, aquí este triángulo, esta región poligonal, lo estoy expresando en unidades cuadradas. O sea, ¿cuánto mide esta región poligonal? Pues en el caso del triángulo, 40 metros cuadrados. Y en el caso de este cuadrilátero, 45 centímetros cuadrados. ¿Ya? La área, siempre tienes que recordar que el área se expresa en unidades cuadradas. ¿Y por qué unidades? Estoy hablando en unidades de medidas, ¿ya? Así como el metro, el centímetro, el kilómetro, etcétera. Milímetro, va a depender, ¿no? De qué unidades esté, pero al final el área siempre se representa con una unidad, cualquiera que sea unidad de medida, elevada al cuadrado. Más adelante te voy a explicar por qué, ¿ya? Muy bien, aquí la nota. Para abreviar, entonces, ¿no? Para abreviar, en vez de decir el área de una región poligonal, nosotros solo podemos, nosotros solo diríamos área del polígono, abreviado, para no estar diciendo todo este conjunto de palabras. ¿Ya? Muy bien. Áreas equivalentes. ¿Qué son las áreas equivalentes? Dos regiones poligonales son equivalentes, ¿ya? Si la medida de sus áreas son iguales. Entonces, yo puedo tener dos figuras o dos polígonos diferentes, pero podrían ser equivalentes sus áreas si es que ellas miden lo mismo. Estás notando que tanto el triángulo como el cuadrilátero, sus áreas miden 12 metros cuadrados, entonces se podría decir que las áreas son equivalentes. ¿Ya? Muy bien, operaciones con áreas, muchachos. Pues las operaciones con áreas dice si A sub t, ¿no? A sub t se lee así, me va a representar el área del triángulo ABC. Ahora, las operaciones de área que me dicen que si A sub t o el área del triángulo es igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Entonces aquí debe haber una pequeña corrección en la figura, muchachos. La figura debe ser así. Tengo mi triángulo y el triángulo se divide en tres partes, ¿no? No necesariamente iguales, solo tres partes. ¿Ya? Entonces aquí, este sería el verdadero, o disculpe, mejor dicho, la correcta representación gráfica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos área 1, área 2, área 3. Entonces, yo tengo mi triángulo ABC, todo mi triángulo. Entonces, por teoría, se podría decir que el área de todo este triángulo ABC es la suma de cada pedacito del área. ¿Ya? El área 1 más el área 2 más el área 3. Y no solo se puede dividir ese triángulo en tres partes, también se puede dividir en más partes. Al fin de cuentas, el área total de esa figura va a ser igual a la suma de todas sus partes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, ahora esto fue en el triángulo, también va a pasar en el cuadrilátero, ¿no? Dice, tenemos el A sub t, aquí también debería ser A sub t, así como el ejemplo anterior. Me va a representar el área del cuadrilátero ABCD. Entonces, lo mismo, el A sub t es igual al área 1 más el área 2 más el área 3.
Este cuadrilátero yo lo estoy dividiendo de tres partes, ¿no? O en tres polígonos, en tres pedazos, se podría decir, en tres secciones de área. La cuestión, muchachos, es que igual que el caso anterior, aquí también el área total de todo este cuadrilátero va a ser la suma del área uno, área 2, área 3. Y pues, si podemos notar, esas áreas, área uno, área 2 y área 3, son triángulos, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, entonces, pasemos al área cuadrado. Bueno, el área cuadrado, muchachos, ya lo conocemos, ¿ya? Pero ahí debe estar dentro de la teoría, ¿ya? Aquí no hay nada que explicar, ya sabemos el área cuadrado. De igual manera, el área de triángulo, ¿no? ¿Cómo se el área de triángulo? El producto de largo por su ancho, ¿no? Ahí tenemos representado nuestro rectángulo. Luego pasamos al área romboide. Muchachos, el área romboide, este, nos dice que es igual al producto de su base por la altura. Muy bien, entonces, tenemos un romboide. Ya hemos visto que es un romboide, que se cumple en un romboide, ¿ya? Pero ahora solo me enfoco en el área de ese romboide. ¿Cuál sería su altura? Aquí, ¿no? Mira, todo esto es el romboide, su altura es, es todo esto, ¿ya? Y su base sería B, o bueno, se está representando con la letra B, ¿no? Entonces yo solo tengo que, este, multiplicar o hallar el producto de la base por la altura, ¿ya? ¿Cuánto es la altura de ese romboide? Aquí está. ¿Cuál es la base? Aquí. ¿Ya? Entonces, ahora, no necesariamente la altura puede estar acá, porque la altura puede estar aquí. Esta sería la altura. ¿Por qué? Pues por paralelas, ¿ya? Nada más paralelas, porque si esta es la altura, entonces esto de acá también va a ser la altura por paralelas, ¿ya? Porque es perpendicular, cae perpendicularmente, aquí también cae perpendicularmente, entonces ambos me representan la altura, ¿ya? Va a depender de cada uno. Al fin de cuentas, la altura va a ser la misma medida y la base va a ser la misma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Área de triángulo, muchachos. Ya sabemos cuál es el área de triángulo, ¿no? Fórmula general. Tenemos que el área de triángulo es base por altura sobre 2. Aquí tenemos los diferentes casos, ¿ya? Mira, el primer triángulo, la altura está aquí, ¿no? La altura está aquí. Y la base sería la que está bajita, ¿no? En donde cae la altura. Aquí también cuando tenemos un triángulo. Esto pasa cuando tenemos un triángulo rectángulo. La altura va a ser un cateto, la base va a ser el otro cateto. ¿Ya? Entonces va a ser la base por la altura o el producto de los catetos. ¿Ya? Aquí se evidencia que es un triángulo de 90 grados. ¿Ya? Porque cuando tenemos un triángulo de 90 grados, la altura y la base son catetos. En este caso, o son lados, ¿no? Mira, lado, lado. Bueno, pues cuando se cumple eso, es un triángulo rectángulo y esos lados obviamente son catetos. ¿Ya? Aquí tenemos otro triángulo. Mi altura, no mi altura. Todo esto es mi altura. Mira, muchachos, un momento. Aquí, todo esto va a ser mi altura, ¿no? Altura, base. Aquí también altura, el triángulo y la base. Aquí tenemos la altura y la base. Ahora, muchachos, no siempre, y esto es para que te quede claro un dato extra, no siempre la base va a estar justamente en la base, ¿no? O sea, ni como te dan. ¿A qué te quiero decir? Si tu figura es esta. Tú lógicamente vas a pensar, la base es lo que está bajito, ¿no? Porque si comparamos, lo ponemos de otro color la base está aquí abajo, ¿no? Abajo, abajo. Pero eso depende de cuál sería tu altura o cuál tomas por altura, ¿ya? O cuál tomas por la base. Por lo general siempre tomamos, o bueno, no siempre, sino la mayoría de los casos tomamos que la base es lo que está bajito, ¿ya? Pero supongamos, mira, todo cambia si hacemos esto. Yo no considero la base esta, ni la altura de ella, ni la altura de esta. ¿Recuerdas que la altura estaba de amarillo y la base de rojo? Pues mira, eso también podría ser la altura. Donde antes era mi altura esta, yo también puedo decir que esto puede ser mi altura. Cae perpendicularmente. ¿Y quién sería mi base? Este que está acá ahora. Va a depender. ¿Ya? Va a depender de cómo lo mire, cómo yo lo opere. Ahora, por ejemplo, aquí también.
no necesariamente esta es la única altura y la única base. Si yo trazo, yo puedo trazar esta altura. ¿Y cuál sería mi base? La que está aquí, donde cae la altura, pues. Luego aquí también. Esta es mi altura y esta es mi base, pero yo también puedo considerar, esta es mi altura, mira, desde aquí a aquí, mi altura cae perpendicularmente, porque eso es lo que se cumple cuando es una altura, ¿no? ¿Y quién sería mi base? Sería todo esto. Y profesor, entonces el cálculo va a ser distinto, me va a salir otro resultado diferente si es que cambio, digamos, usted hace esto. Entonces, se podría decir que el cálculo o el resultado final de la altura, disculpen, del área va a ser diferente. No, no va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, no necesariamente la base, ¿no? Es, entre comillas, la base de la figura, ¿no? La base que nosotros consideramos en la mayoría de los casos donde siempre hemos visto que la base es lo que está bajito, ¿no? Eso va a depender de cuál yo considere como base y yo cuál considere como altura. ¿Ya? No necesariamente siempre va a ser la base, la altura, pero al principio cuando aprendemos esto de altura, disculpen, de área de triángulo, para no complicarnos mucho ni complicarnos siempre nosotros consideramos la base lo que está bajito y la altura eh, todo ello, ¿no? Lo que hemos visto aquí, altura, altura, altura. De eso va a depender. Es un dato extra, un dato extra. Y al final el área no va a variar, va a seguir siendo la misma. Claro que lo único que varía es la medida de la altura y la medida de la base, ¿no? Pero al fin de cuentas el producto y, eh, y al dividirlo entre dos va a ser igual. ¿Ya? Entonces aquí tenemos unos ejemplos, muchachos. Mira, nosotros vamos aquí a escribir. Tenemos, en el primer caso tenemos que hallar el área. Bueno, entonces aquí no hay problema. Mira, yo puedo ver que la altura aquí es 6, la base es 9, entonces yo tengo que multiplicarlo y dividirlo entre 2, ¿no? Eso me dice este, mi fórmula. Al hacer todas esas operaciones me va a salir de 27, ¿no? Porque 6 por 9 es 54 sobre 2 27. Aquí, muchachos, en este caso, ¿qué veo aquí? Veo un triángulo, ¿no? Y aquí justamente es un triángulo rectángulo. Si yo conozco mis, este triángulo es un triángulo conocido. ¿Por qué? Porque tengo, mira, hipotenusa 5, cateto 3. ¿Cuánto debe medir el otro cateto? 4, ¿no? 4. ¿Por qué? ¿Y por qué necesito hallar esto? Porque mi fórmula, ojo, no te confundo, no multipliques. Profesor, entonces aquí yo voy a multiplicar 5 por 3 y lo divido entre 2 y me sale 15 sobre 2 o 7,5. No, eso es incorrecto. Esto no es la altura. ¿Quién es la altura? La altura es que está aquí. Este es un cateto. ¿Quién es mi base aquí? 3. ¿Quién es mi altura? Este sería este lado. Entonces yo tengo que hallarlo. Lo puedo hallar por Pitágoras, tranquilamente, colocando una letra X y aplicando mi Pitágoras, mis catetos, mi hipotenusa, o si yo conozco este triángulo conocido, es muy conocido, el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. Entonces, ya allí ese lado, y ese lado justamente era mi altura, multiplico base 3, altura 4, sobre 2, eso me sale 6. ¿No? Muy bien, aquí tenemos este triángulo en donde uno de sus lados es mayor que 90, ¿no? ¿Cómo se conoce ese triángulo que uno de sus ángulos es mayor que 90? Ahí tienes que investigar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Muy bien, mucho. Entonces, en este caso podemos notar que la base es esta, de verde, y la altura es la de amarillo. Entonces, 24, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Aquí tenemos un pedacito 7, un pedacito 32. ¿Por cuánto multiplico 24? Nosotros tenemos que, antes que hacer el producto del base por altura, tengo que saber cuánto mide exactamente mi base. Mi base no mide ni 7 ni 32. Yo voy a aplicar un poco de conocimientos básicos de segmentos. Si todo mide 32 y este pedacito 7, ¿cuánto medirá este pedacito de acá, que justamente es mi base, ¿no? Este pedacito de acá, pues solo tengo que restar, ¿no? 32 menos 7, 25. Entonces mi base va a ser 25. ¿Ya? Ahora,
Como mi base, aquí podemos escribirlo, es 25, ¿ya? Es 25. Entonces, nosotros estaríamos haciendo las operaciones, ¿no? Estaríamos multiplicando 25 por 24 y todo eso entre 2. 25 por 24 es 600 y 600 entre 2 es 300. Ya, ahora muchachos, un dato importante. El área, ya, el área no puede quedar así, 27, 6 y 300. Ya, porque las áreas se expresan en unidades cuadradas. Ahora, ¿cuál sería su unidad? Profesor, ¿puede ser centímetros cuadrados? ¿O siempre es metros cuadrados? ¿O siempre es kilómetros cuadrados? ¿Cómo sé, profesor? En este caso, mira, cuando tú halles un área y los lados, la base, la altura, etcétera, dependiendo de tu figura, no tenga unidades, o sea, no me diga que 6 centímetros, 9 centímetros, yo voy a hacer esto. Yo voy a considerar como si este fuera 6 unidades. No sé las unidades, no sé específicamente qué unidades de medida es. Solo yo tengo entendido que son unidades porque si es un lado, esto me representa una medida, ¿no? La medida de cada lado. Entonces tiene que estar, eh, necesariamente tiene que estar expresado en unidades. Pero como no me indican, yo solo lo considero como U, como una U minúscula, que me simboliza unidades, ¿no? Bueno, entonces, la área no me puede quedar 27. El área me va a quedar 27, pero unidades cuadradas, ¿ya? Unidades, a ver, aquí me va a quedar 27 unidades cuadradas. ¿Ya? Entonces, yo escribo 27 unidades y eso sería el cuadrado. Lo mismo acá. Aquí nos salió 6, ¿no? Pero en este caso sería 6 unidades al cuadrado. 6 unidades cuadradas. Lo mismo aquí. ¿Cuánto nos salió? 300. Ah, sería 300 unidades cuadradas. ¿Y por qué unidades cuadradas? Porque si nosotros hacemos esta operación, muchachos, si nosotros aquí, en este ejemplo, ¿no? Nosotros multiplicamos 4 por 3 sobre 2. Pero nosotros estamos multiplicando 4 unidades por 3 unidades. 4 por 3, 12. U por U, aquí aplicamos álgebra básica, sería unidades cuadradas sobre 2. Entonces, yo aquí puedo simplificar, ¿no? Mitad arriba, mitad abajo, y me quedaría unidades, 6, ¿no? 6 unidades cuadradas. Por eso me sale 6 unidades cuadradas. Ahora, ¿por qué siempre al cuadrado? Porque sin importar la medida, ¿no? La unidad de medida, tú al final siempre vas a multiplicar esas medidas. Porque mira, supongamos que me hubieran dicho que, supongamos que me hubieran dicho esto, 4 metros y 3 metros. Entonces yo estaría multiplicando 4 metros por 3 metros, lo cual sería lo mismo, mira. 4 por 3, 12. Metro por metro sería metro al cuadrado, ¿no? Porque bases iguales se suman los exponentes. Ambos tienen exponente 1, 1 más 1, 2, básico de álgebra. Y esto sería sobre 2. ¿Y esto cuánto me saldría? Lo mismo, 6 metros cuadrados. Porque simplifico, simplifico, ¿no? Entonces, por eso siempre te voy a decir, o siempre, cuando tengas áreas, siempre te va a quedar expresado en unidades cuadradas. ¿Ya? Cuando no te dan las unidades, va a quedar como U al cuadrado. ¿Ya? Porque al fin de cuentas, invisible son unidades. Alguna unidad de medida debe ser, no sabes cuál exactamente, pero tienes que representarlo, unidades cuadradas. Y cuando sea metro, kilómetro, centímetro, etcétera, siempre en tus operaciones al tener que hallar el área, vas a estar multiplicando esas unidades medidas. Y al multiplicarlo, esa unidad medida va a quedar expresada en la misma unidad al cuadrado. Ya esa es la operación que siempre va a resultar. ¿Ya? Por eso, si vemos la teoría o ves la teoría, dice que las áreas se expresan en unidades cuadradas, ¿no? Ahí te he explicado por qué. Luego, muchachos, triángulo equilátero. Yo, ¿cómo puedo hallar el área de un triángulo equilátero? Bueno, muchachos, nosotros sabemos, ¿no? Aquí podemos ver, tenemos
triángulo equilátero y su área se va a hallar haciendo esta siguiente operación con esta fórmula. Como sus tres lados son iguales, entonces la medida de un lado lo elevo al cuadrado, lo multiplico por raíz de 3 y lo divido entre 4. Este va a ser mi fórmula. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces aquí tenemos un ejemplo, muchachos. Mira. Calcular el área del triángulo. Calcular el área del triángulo. Tenemos, tenemos este triángulo. Ahora, em, tú tienes que visualizar qué es lo que pasa en tu gráfico. Mira, tú tienes estos dos lados iguales y aquí tienes un ángulo de 90, disculpen, de 60 grados. Entonces, tienes dos lados iguales. Entonces, por teoría tú sabes que a lados iguales se lo ponen, disculpen, se lo ponen ángulos iguales. Entonces, si estos dos ángulos deben ser iguales y este ángulo mide 60, lógicamente este tiene que ser 60 también y este 60, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos un triángulo equilátero. Si son un triángulo equilátero, entonces cada lado mide 4. Y si estoy frente a un caso de triángulo equilátero, tengo que aplicar para hallar su área la fórmula del triángulo equilátero, el cual sería, aquí justamente vemos el área es un lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahora, ¿cómo sería esto? Pues solo lo pero. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16 por raíz de 3, ¿no? Todo sobre 4. Aquí solo simplificaría. La raíz de 3 siempre queda al final, no puedo hacer nada con esta raíz de 3. Yo si puedo simplificar el número que está delante de la raíz con el número que está abajo, lo simplifico. Yo sí lo puedo simplificar, ¿no? Aquí sería cuarta 4, abajo cuarta 1, y esto me quedaría solamente 4 raíz de 3, ¿no? Sobre 1, ¿no? Pero algo sobre 1 sigue siendo ese mismo algo. Por eso solo dejo como 4 raíz de 3. Entonces mi respuesta final sería 4 raíz de 3, ¿no? Bueno, mejor vamos a escribirlo. ¿Ya? Sería 4 raíz de 3. Y ya está. Así se halla el área de un triángulo equilátero. Si es que no sabías o te habías olvidado, aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, este es el caso, o bueno, esta es la forma para hallar cualquier área de triángulo equilátero. ¿Ya? Ojo con esto, revisa esta formulita para que hagas tu separata. ¿Ya? Muy bien. Ahora, recuerda hacer bien las operaciones, por favor. ¿Ya? Eleva bien al cuadrado, simplifica. Si es que se puede simplificar, simplifica. Si no se hubiera simplificado, muchachos, si no se hubiera podido simplificar, ¿cómo me quedaría? 16 raíz de 3 sobre 4, nada más. Ya, si es que no se puede simplificar, lo dejas ahí. ¿Ya? Ahora, si haya su decimal, no hay problema, pero no es necesario. Ya, con que se quede expresado así, normal. Pero si hayas cuánto es en total, esto te va a salir en decimal. Todo cuanto es decimal lo puedes escribir, pero no es necesario como te dije. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Herón. ¿Cómo hallar, muchachos, cómo hallar el, el área de un triángulo por Herón? ¿Ya? Herón fue un matemático, el cual justamente se le atribuye el nombre de su nombre como el nombre de esta fórmula. ¿Ya? Herón, ¿qué nos dice? Si nosotros tenemos un triángulo, mira, si nosotros solo, mira, nosotros tenemos un triángulo y solo conocemos sus lados, o sea, no sabemos cuántos son sus ángulos, no sabemos cuál es su altura, cuál sería la base de ese triángulo, etcétera. Cuando yo conozco los tres lados de ese triángulo, su valor de cada uno, yo puedo aplicar esta fórmula, el cual su área me dice que es igual a la raíz, mira, ¿qué es esto? A ver, esto es, no dice, aquí no dice raíz de P por P menos A por P menos B por P menos C. Donde muchachos, donde P es el semiperímetro, ¿ya? El semiperímetro. P es el semiperímetro de todo este triángulo. Entonces, como yo sé los lados de este triángulo, yo hallo su perímetro, o sea, la suma de los lados, y lo divido entre 2. Y eso sería P, mi valor de P. Ahora, mi fórmula sería multiplicando que ese valor de P, mira, luego lo multiplico por ese mismo P restado con un lado, o sea, P menos A. Luego todo eso lo multiplico con
el mismo P restado con otro lado del triángulo, digamos B. Por último, el mismo valor de P restado con el último lado, ¿no? C. Por eso de aquí sale P por P menos A, por P menos B, por P menos C. Tú vas allá de la raíz de todo este producto, ¿ya? La raíz de todo este producto. Ojo, mira, estás multiplicando cuatro valores, ¿no? El P menos A, P menos B, P menos C. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Y entonces eso nos hicieron, ¿ya? Muy bien. Ahora, ejemplo, mira, hay el área del triángulo. Nosotros tenemos el triángulo de lados 5, 6 y 7. Entonces, como sabemos los tres lados del triángulo me piden el área, pues tenemos que aplicar Herón. O nos conviene aplicar Herón. No es necesario que tú halles cuánto es la altura, ¿no? Porque digamos, profesor, ¿esta es la altura? Sí, esta es la altura. Justamente, pero ¿cómo hallarías la altura? En este triángulo donde no tienes ángulo, no sabes si son lados, si esta altura, cuánto mide, no vas a saber tampoco cuánto mide, porque si no tienes un ángulo de referencia, no vas a poder aplicar Pitágoras o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo conveniente aquí? Conoces los tres lados de un triángulo, pues Herón. ¿Y Herón qué nos dice? Que primero tenemos que hallar el valor de P, o sea, el perímetro sobre 2. En otras palabras, en términos matemáticos, semiperímetro, ¿no? Entonces, P es igual a la suma de los lados sobre 2. ¿Cuánto es ese valor de P? 9. Entonces, el área va a ser a raíz de P por, luego yo resto, ¿no? ¿De dónde salió este 4? ¿De dónde salió este 4 de restar el valor de P con un lado, que es este lado de 5? ¿Cuánto es 9 menos 5? 4. De ahí salió este 4. Luego pasamos, ¿no? Multiplico con el mismo valor de P restado con el otro lado, que es 6. 6 menos, disculpen, 9 menos 6, 3. De ahí salió este 3. Y por último, de ahí salió este 2 de restar 9 menos 7. ¿Cuánto es? Disculpen, ¿cuánto es el valor de P menos el otro lado? 7, 2. De ahí salió. Ya, ojo que estos paréntesis no están por las puras. ¿Ya? Ojo. Cuidado con que entreveres que tu fórmula es esta, ¿no? P, por P menos A, por P menos B, por P menos C, ¿no? Entonces, cuidado con que hagas una operación de esta forma. Digamos, P, y aquí me sale menos A por P menos AP, ¿no? O algo entre veres. Al fin de cuentas, sí va a salir algebraicamente, es correcto, pero te puedes confundir. Ya no sé si me entiendes lo que quiero evitar que hagas una operación mal hecha. Entonces, solo fíjate en este ejemplo, ¿no? De dónde salió este 4, este 3, este 2. ¿Ya? La fórmula es sencilla. Solo hay ese semiperímetro. Ya puedes aplicar cualquier mnemotecnia. Bueno, mi mnemotecnia en lo particular es semiperímetro, raíz del semiperímetro. ¿Y lo que queda acá? Pues queda la diferencia de ese valor P con los otros lados, ¿no? Primero el P menos un lado, el P menos el segundo lado, por último el P menos el tercer lado. Nada más. Es una fórmula fácil de recordar, ¿ya? Y luego muchachos aquí solo estaríamos haciendo las operaciones. ¿Cuánto sale todo esto? Ya, entonces aquí solo, bueno, aquí el ejemplo has hecho sus operaciones, lo cual, ¿de dónde salió este 3 por 2? Pues hay eh, sacó la raíz de 9. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Cuánto? Como esto es 3, se queda 3 por 2, raíz de 3 por 2. Al final esto es 3 por 2, 6. Lo de adentro, 6 también. Muchachos, esta es una forma de operar esto. Yo prácticamente he aplicado este conocimiento. Si yo tengo raíz de un producto o con varios factores o dos factores, la raíz se puede repartir de esta forma, como raíz de A por raíz de B por raíz de C. ¿Ya? Radicación, muchachos, el tema radicación, ojo, eso lo hemos visto en aritmética. O también puede ser esto. Yo puedo, como esta raíz, yo lo puedo separar así, raíz de A por B por raíz de C. Entonces esto es lo que el ejemplo ha hecho, ¿ya? Pero no hay problema, tú tranquilamente puedes hallar, esto es si manejas estas propiedades, ¿no? Pero tranquilamente tú puedes haber hecho ¿qué? Multiplicar todo lo que está dentro, lo cual es 9 por 4, 36,
36 por 6, ¿cuánto es? 36 por 6, 216, ¿no? Entonces, claro, si hayas la raíz de 216, al fin de cuentas te va a salir 6 raíz de 6, ¿ya? Ojo, tú tienes que, obvias de hecho esto, ¿no? 36 por 6 tienes que multiplicar. Ah, entonces aquí ya estás que está expresado en el producto en donde uno sí tenga raíz y el otro no, ¿no? Entonces te quedaría raíz de 36 por raíz de 6, ¿no? Y lo mismo sería, ¿cuánto es raíz de 36? 6 por raíz de 6 o simplemente 6 raíz de 6. Ya muchachos, entonces esto solo es operación. Ya eso ya tú escoges qué operación hacer. Ahora, nota, profesor, yo he visto o he notado que en ambos casos, ya sea el triángulo, en el caso del triángulo equilátero o el teorema de Herón, la fórmula de Herón, yo veo que en ambos triángulos yo conozco sus tres lados. Porque si es un triángulo equilátero, justamente sus tres lados van a ser iguales y voy a conocer los tres lados. Ahora, en Herón también conozco los tres lados. ¿Se parecen, profesor? En, en teoría se parecen un poco. Lo único que se parece es que, muchachos, en el triángulo disculpen, en el triángulo equilátero, tú puedes, tú haces, disculpen, tú utilizas esta fórmula. Pero al conocer, si tú lo piensas, en este triángulo equilátero tú conoces los tres lados. Entonces, esto también lo puedes aplicar como Herón. No sé si te diste cuenta o entiendes lo que te trato de decir. Herón se utiliza cuando tú conoces los tres lados de un triángulo. Aplica su fórmula. Pero aquí, si tú lo piensas, cuando tú tienes un triángulo equilátero, lógicamente vas a conocer los tres lados, ¿no? Como los tres son iguales, aunque conozcas uno, ya sabes cuánto valen los otros, ¿no? Entonces, nota o dato extra, si tú este triángulo equilátero, cuando estés solo en el caso de este equilátero, ¿no? Ya, no, solo cuando estás en el caso de equilátero, tú puedes aplicar o puedes hallar la forma de este triángulo equilátero aplicando Herón, porque cae justamente los casos, ¿no? Cuando conoces los tres lados de un triángulo. Al fin de cuentas te va a salir lo mismo, mira. Si nosotros aplicamos Herón en este ejemplo, en donde aplicamos la fórmula de triángulo equilátero, ¿cuánto mide esos lados? 4, 4 y 4, ¿no? Entonces, Herón, ¿qué me dice? Hallar P. ¿Cuánto mediría el P el P de este ejemplo? Sería 4 más 4 más 4 sobre 2, ¿no? Sería 4 más 4 más 4 todo sobre 2. ¿Cuánto mide ese P? 6, ¿no? Entonces, el área sería raíz de P. ¿Cuánto vale P? 6 por el P restado con un lado, 4, ¿no? Disculpe, 6 menos 4 te va a salir 2. Pero como lo demás son 4, 4 y 4, también te va a salir acá 2 y aquí también te va a salir 2. Ahora, si tú lo analizas, todo esto te sale raíz de 48. Lo puedes dejar así o lo puedes expresar de esta forma. ¿Cuánto es la raíz 48? La raíz 48 tú lo puedes expresar de esta forma, el cual este 48 lo puedes expresar como un producto de un número que sí tenga raíz con otro que no. ¿Cuál es ese número? 48 tú lo puedes expresar de diferentes formas, pero para eh, expresarlo en un producto donde uno sí tenga raíz y el otro no, sería 16 por 3. ¿Y cuánto es esto? Como tengo raíz 16 por 3, se reparte la raíz a cada elemento, sería raíz 16 por raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 6? 4. Y raíz de 3 se queda tranquilo. Al final de cuentas me sale 4 raíz de 3. ¿Ya? ¿Y te acuerdas cuánto nos salió aplicando la forma de triángulo equilátero? De igual forma nos salió 4 raíz de 3. Entonces, pero te das cuenta quién es más largo, ¿no? ¿Quién es más largo? Creo que un poco más largo, solo un poco sería si aplicas Herón en este caso el triángulo equilátero, ¿no? Entonces, pero eso no quita que también lo puedes hacer por Herón. En un caso de triángulo equilátero, como tú conoces los tres lados del triángulo, lo puedes aplicar Herón. Pero
un poco más corto, como estás viendo, es esta formulita de triángulo equilátero, ¿no? Herón es un poco más largo y un poquito más operativo, pero dato extra para que veas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese sería el dato, ¿ya? Muy muchos, entonces, este sería, este sería la clase, ¿ya? Esta sería la clase. Ahora, este es tu separata, ¿no? Esta es tu separata. Muchas áreas y regiones poligonales, tú viendo la clase, ¿no? La teoría, puedes resolver estos problemas, que están muy sencillos, la verdad. Te voy a hallar o te voy a pedir el área. Eh, dato. El uno, la 2 y 3 es por área de triángulo, ¿no? Triángulo, triángulo, triángulo. ¿Ya? Muy bien. El 4, el 5 y el 6, disculpen, ¿qué formulita vas a aplicar? Pues mira, hay el área de este triángulo. Nosotros tenemos que ser capaces de ver qué es lo que pasa en tu gráfico. Estás notando que cada lado tiene un circulito, un circulito, un circulito. En geometría, ¿qué me indica eso? Que los lados son iguales, ¿no? Y si mis lados son iguales, estoy frente a un triángulo equilátero. Entonces, ¿cómo voy a hallar el área de un triángulo equilátero? Por su fórmula respectiva, ¿no? Que ya hemos visto en la teoría. Lo mismo va a pasar acá, muchachos. Las 5, mira. Bueno, en este caso me dan los tres lados y veo que los tres lados son, ¿qué? Son iguales, ¿no? Entonces, solo va a ser mi operación, ¿ya? Mi operación o mi fórmula que es un lado, el lado al cuadrado, ¿ya? Digamos, L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿no? L, o en tu teoría está como A, ¿no? Como lado A, etcétera. Depende, este lado se puede expresar como con cualquier letra. La cosa es que tú cómo lees la fórmula. La fórmula del área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Sin importar qué letra esté representada al lado. Puede ser A, Z, X, L, M, etcétera. ¿Ya? La cosa es que es el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Y aquí también, muchachos, ¿no? Tenemos que anotar en la pregunta 6, ¿qué pasa? Todos los tres lados tienen circulito, circulito, circulito. Entonces, eso me indica en geometría que los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, estoy frente a un caso de triángulo equilátero. Entonces, para hallar el área, ¿voy a qué? Voy a utilizar el área de triángulo equilátero. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora, la 7, la 8, la 9 se halla con Herón, con fórmula de Herón. Entonces, mira, tengo tres lados de un triángulo. ¿Qué tendría que hacer? Aplicar Herón. ¿Ya? Aplicar Herón. Cuando yo aplique Herón, a veces la raíz ya ve la fórmula y repasa el ejemplo que hemos visto. A veces la raíz puede ser exacta, como a veces no, ¿no? En el ejemplo anterior nos quedó con un raíz de 3, ¿no? No, disculpe, con un 6 raíz de 6. Entonces, en este caso, esa raíz no fue exacta, ¿no? En la teoría, cuando vimos el ejemplo de Herón. A veces puede que sí salga exacto, pero a veces, la mayoría de los casos no va a salir exacto. Y entonces, tú solo, ¿qué vas a hacer? Hallar el semiperímetro, ¿no? Sumar los lados, dividirlo entre dos, hallar el valor de P, ¿no? Hallar el valor de P, aplicas tu fórmula, que es raíz del producto de P por P menos un lado, por P menos el segundo lado, y por último el P menos el tercer lado, ¿no? Tú hallas P y restas P menos 5, P menos 6, P menos 7 y multiplicas aquí. Y esto ya sería operativo, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá. En la 8 y la 9 también es Herón. ¿Por qué? Porque dice, mira, hay el área de un triángulo en donde sus lados son 4, 6 y 8. Entonces, te están dando o tú conoces únicamente los tres lados de un triángulo. Entonces, ¿qué vas a aplicar? Herón, la fórmula de Herón. Ve o repite la teoría que has visto en el video. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, por último, la 10, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer ahí? Aplicar el área. Si yo pido ya el área aquí,
es un romboide, ¿no? ¿Cómo se ve este romboide? ¿No? Ahí tenemos que ver la fórmula, ¿no? Tenemos que ver la fórmula de teoría. Loncho, entonces, eso sería lo que tú tienes que hacer por tu cuenta. ¿Ya? Ahorita te voy a dar las indicaciones al grupo de WhatsApp. O bueno, ya te las habré dado si es que lo estás viendo esta vida. Loncho, entonces, hasta aquí la clase de hoy. Ve tu teoría, ve las fórmulas, repite las indicaciones que te he dado para desarrollar esta ficha. ¿Ya? Nos estamos viendo el jueves.